somos el grupo número 3, el cual está conformado por Joanny de Óleo, Lucy Maireni Mateo, Yellington Rosario, Yandra Alcántara, Natalie Jiménez. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Natalie Jiménez y precisamente en el día de hoy les estaremos compartiendo lo que es el poder y la separación de poderes. Ahora bien, a modo de introducción, sabemos que en toda sociedad democrática la distribución equilibrada del poder constituye lo que es la base para poder garantizar a la libertad, la justicia y el respeto a los derechos fundamentales. En la República Dominicana, la Constitución establece un sistema de separación de poderes que busca evitar la concentración del poder en un solo órgano o individuo, promoviendo así lo que es la transparencia y el control recíproco entre las instituciones del Estado. Este principio, inspirado en la teoría clásica de Montesquieu, se materializa en la existencia de tres poderes independientes. Está el Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial, cada uno con funciones específicas pero complementarias. Para que podamos comprender mejor este tema, hablemos un poco de lo que es el poder. Y este es la capacidad o la facultad que tiene una persona, un grupo o una institución para poder influir, para poder mandar o poder imponer su voluntad sobre otros dentro de un determinado ámbito, bien sea en el ámbito político, económico, social, entre otros. Ahora bien, en el contexto político, el poder hace referencia a esa autoridad legítima que tiene el Estado para poder dictar normas, hacerlas cumplir y poder resolver esos conflictos con el fin de mantener el orden y el bienestar común. Un ejemplo de este sería, el gobierno tiene el poder para poder crear leyes, poder cobrar esos impuestos o poder aplicar esas sanciones. El poder implica tres elementos fundamentales. Un sujeto que lo ejerce, por ejemplo, el Estado o una autoridad. Segundo, un objeto o un destinatario, bien sea los ciudadanos o esas instituciones sobre las que se ejerce el poder. Y como tercera tenemos la parte de un ámbito o espacio donde ese poder se aplica, sea un territorio, una organización, una comunidad, entre otras. Ahora, por otro lado tenemos la parte de separación de poderes. Ahora bien, ¿a qué hace referencia esto? Bueno, la separación de poderes es un principio fundamental del Estado moderno y democrático propuesto por el filósofo Montesquieu en el siglo XVIII. Este directamente consiste en dividir el poder del Estado en tres ramas independientes para poder evitar esos abusos y poder garantizar la libertad de los ciudadanos. El objetivo es que cada poder limite y controle a los otros manteniendo ese equilibrio. Sé que quizás ustedes se están preguntando, ¿quién es este hombre al que he hecho tanto mención anteriormente? O sea, Montesquieu. Charles Louis Secondat, señor de la Brede y barón de Montesquieu. Por lo general es simplemente conocido como Montesquieu. Él fue un jurista, intelectual, historiador y filósofo político francés, cuya obra principal sobre el espíritu de las leyes, escrita anónimamente, fue una contribución importante a la teoría política. La obra de Montesquieu se desarrolla en esta parte del contexto del movimiento intelectual y cultural conocida como la Ilustración. Montesquieu es particularmente recordado por su teoría de la separación de poderes, que es implementada en muchas constituciones alrededor de todo el mundo. También se le recuerda por incluir al despotismo como una clasificación importante de los tipos de gobierno junto con los de la república y la monarquía.
ya directamente entrando en materia, como decimos nosotros, el poder y la separación de poderes. Es verdad que diversos autores describieron y también defendieron ya en la antigüedad algunas formas de distribución de las funciones estatales, pero, sin embargo, fue Montesquieu quien, perfeccionando los planteamientos avanzados por John Locke, propuso la doctrina de la separación de poderes y la concepción de las tres funciones fundamentales del Estado, o sea, los tres poderes, que hoy directamente consideramos como clásica. Se trata de un método o guía para alcanzar un gobierno eficaz, pero sobre todo de una forma de poder organizar el poder político que lo que busca es garantizar la libertad, la seguridad personal y los derechos individuales y el imperio del derecho. Cabe aclarar que aunque tenga diversidad de funciones, el poder del Estado es uno solo. De ahí que cuando se acude a los términos división y separación de poderes del Estado, de lo que se trata propiamente no es de dividir el poder del Estado, sino de repartir sus funciones entre esos órganos o entre esas instituciones del mismo. Por poderes, lo que se entiende tanto sus funciones como los órganos responsables de ponerlas en práctica. Montesquieu advirtió que toda persona que tiene poder se ve impulsado a abusar de él y llega hasta donde encuentra límites, añadiendo que ese abuso solo se ve impedido si el poder detiene el poder. Madison decía en ese mismo sentido: no se puede negar la naturaleza expansiva del poder y por ello debería ser frenado para evitar que exceda los límites que se le han asignado. Cuando el poder del Estado está concentrado en un único punto, es muy difícil limitarlo. Ahora, en cambio, cuando se encuentra repartido, es un poder que va a limitarse a sí mismo de manera mecánica. En consecuencia, según Montesquieu y otros autores de la tradición liberal, la clave para el buen gobierno radica en que ninguna persona, ninguna institución o ninguna clase social monopolice el poder. Dentro de los tres poderes tenemos el poder legislativo. Del que se ocupa la Constitución Dominicana en sus artículos del 76 al 121, es ejercido por el Congreso Nacional, que está compuesto por dos cámaras, el Senado y la Cámara de Diputados. El Congreso debe organizar la convivencia de la nación, proteger los derechos fundamentales y también asegurar el desarrollo sostenible del Estado. Para ello, no solo legisla o elabora leyes en una gran diversidad de temas, sino que también supervisa el cumplimiento de las políticas públicas, fiscalizando y controlando las actividades del Poder Ejecutivo y también de otras instituciones esenciales para el Estado. Tenemos en primer lugar el Senado, que en su modo de elección tenemos que un sufragio universal directo cada 4 años, estando permitida la reelección. En su composición están 32 senadores, uno por cada provincia y uno por el Distrito Nacional. Dentro de los requisitos para poder ejercer este cargo está la parte de ser dominicano, estar en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos, tener 25 años de edad y ser nativo de la demarcación territorial que lo elija o haber residido en ella por lo menos durante 5 años consecutivos. Por el otro lado tenemos la Cámara de Diputados. En su modo de elección tenemos que tiene un sufragio universal directo cada 4 años, estando permitida la reelección. En su composición
está a 190 diputados, 178 por circunscripción territorial en representación del Distrito Nacional y de las provincias distribuidos en proporción a la densidad poblacional. 5 son elegidos a nivel nacional por acumulación de votos, preferentemente de partidos, alianzas o coaliciones que no hayan obtenido escaños y hayan alcanzado no menos de un 1% de votos válidos emitidos. Y 7 de ellos son elegidos en representación de la comunidad dominicana en el exterior. Dentro de los requisitos para poder ejercer este cargo está ser dominicano, estar en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos, tener 25 años de edad y ser nativo de la demarcación territorial que lo elija o haber residido en ella por lo menos durante 5 años consecutivos. Buenas tardes, yo soy Joanny de Olio y pues yo le estaré hablando sobre el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, entes y órganos de rango constitucional en la República Dominicana. Bueno, como es propio de los regímenes presidenciales, nuestro Poder Ejecutivo es ejercido en nombre del pueblo por el presidente de la República Dominicana en su doble condición de jefe de Estado y de gobierno. A él corresponde dirigir la política interior y exterior del país y la administración civil y militar, siendo la autoridad suprema de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y de los demás cuerpos de seguridad del Estado. El Poder Ejecutivo se encuentra descrito en los artículos del 122 al 137 de la Constitución Dominicana. El presidente de la República Dominicana es elegido cada 4 años por voto directo. La Constitución le permite optar por un segundo periodo constitucional consecutivo, pero le prohíbe volver a postularse nunca más, tanto para ese cargo como para el de la vicepresidencia. El presidente, como jefe de Estado, tiene atribuciones y deberes que cumplir. Entre ellos están promulgar y publicar las leyes y resoluciones del Congreso Nacional y cuidar de su fiel ejecución, expedir decretos, reglamentos e instrucciones cuando sea necesario, nombrar o destituir a los integrantes de las jurisdicciones militares y policiales, celebrar y firmar tratados o convenciones internacionales, disponer cuando concierne a la Fuerza Nacional, a la Fuerza Armada, y a la Policía Nacional, mandarla por sí mismo o a través del ministerio correspondiente, conservando siempre su mandato supremo. Tomar las medidas necesarias para proveer y garantizar la legítima defensa de la nación en caso de ataque armado, actual o inminente por parte de una nación extranjera o poderes externos. Declarar si no se encuentra reunido en el Congreso Nacional los estados de excepción. Adoptar las medidas provisionales de la policía y seguridad necesarias. Disponer todo lo relativo a las zonas aéreas, marítimas, fluviales, terrestres, militares y policiales en materia de seguridad nacional. Conceder insulto los días 27 de febrero, 16 de agosto y 23 de diciembre de cada año. Hacer arrestar o expulsar a los extranjeros cuyas actividades sean o puedan ser perjudiciales al orden público o a la seguridad nacional. Prohibir cuando resulte conveniente al interés público la entrada de extranjeros al territorio nacional. Ahora continuaremos con el Poder Judicial. El Poder Judicial en nuestro país está conformado por la Suprema Corte de Justicia, que es su más alto tribunal, y por los demás tribunales y juzgados creados por la Constitución y las leyes. La Constitución atiende a este poder en sus artículos del 149 al 168. Se trata del poder considerado por Hamilton como el menos peligroso de todos, puesto que no influye ni sobre las armas o las fuerzas ni sobre el tesoro, siendo un cuerpo intermedio entre el pueblo y los legisladores, capaz de mantener a las autoridades dentro de sus límites asignados y de garantizar los derechos de la ciudadanía. Bueno, y ustedes se preguntarán, ¿de qué se encarga el Poder Judicial? Bueno, este se encarga de la justicia gratuitamente en nombre de la República Dominicana. Administra la justicia al decidir y hacer ejecutar lo decidido respecto de los conflictos jurídicos que le presenten las personas.
o las instituciones, ya sean instituciones privadas o instituciones públicas, o de cualquier tipo de proceso, ya sea laboral, ya sea civil, ya sea administrativo, municipal, ambiental, comercial, penal, etc. Ahora bien, todo Estado democrático y de derecho que se proponga ofrecerle a sus habitantes una respuesta judicial efectiva debe garantizar, entre otras cosas, que los jueces que conozcan de los casos o reclamos sean competentes en la materia y además que actúen con independencia e imparcialidad. En caso dominicano, la Constitución otorga un alto valor a dichos principios de independencia, posicionándolo como pilares del derecho de toda la persona o a la tutela judicial efectiva y al debido proceso. Ahora hablaremos sobre entes y órganos de rango constitucional en la República Dominicana. Con el propósito de satisfacer el interés general y las necesidades del pueblo, el Estado también cuenta con diversos entes y órganos distintos de los poderes que ya mencionamos. Algunos de estos organismos tienen rango constitucional, es decir, se encuentran reconocidos en la Constitución Dominicana, la cual describe la misión y principales competencias de lo mismo al servicio de la sociedad. Algunos de estos organismos, como por ejemplo las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, tienen como autoridad suprema al presidente de la República. Otros, como el Tribunal Constitucional, la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral o cámaras de cuentas, no se subordinan jerárquicamente a algunos de los poderes clásicos, sino que tienen funciones independientes y la Constitución les dota de autonomía para cumplir sus objetivos acorde a su naturaleza y a la misión que ella misma encomienda. La autonomía de estos órganos les permite planificar sin injerencia de otras autoridades las políticas, estrategias, metas y objetivos que resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones, disponer de sus recursos humanos, materiales y financieros de la forma que resulte más conveniente para los cometidos y fines que le han sido asignados. Eso ha sido todo de parte del grupo número 3. Esperamos que cada una de las informaciones hoy expresadas aquí sean de gran utilidad para cada uno de ustedes, porque verdaderamente para cada uno de nosotros sí lo ha sido. Muchas gracias y feliz resto de la tarde.